¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con clase de química para los chicos de ingeniería industrial, ¿vale? Estamos en la unidad número 5, estamos viendo precisamente la parte de, creo que conceptos básicos de gases, termoquímica y electroquímica, ¿sale? Entonces, pues primero empezamos a analizar precisamente qué es un gas, ¿vale? Qué es un gas ideal, qué es un gas real. Ya vemos que un gas ideal se puede definir como cualquier gas que puede ser modelado a partir de la ecuación de gas ideal, mientras que un gas real pues no, ¿sale? No quiere decir que no se pueda ser modelado. Puede ser modelado, pero los errores que tú vas a tener en tus cálculos con respecto a lo que pasaría en la realidad van a ser muy grandes, ¿sale? Eso es lo que define a un gas ideal de un gas real, ¿sale? Entonces, cuando tú tengas un gas real, tienes que utilizar una ecuación diferente a la ecuación de estado de gas ideal, ¿sí? Entonces, vimos unas cosas importantes cuando se hacen análisis de fases que tiene que ver con las propiedades críticas, y en este punto era el punto, y hablando de este punto hablamos sobre el punto crítico, que precisamente el punto crítico lo definimos como el punto exacto donde las propiedades de un líquido y un gas no se pueden distinguir. ¿Qué quiere decir? Que son exactamente las mismas, y este punto crítico se determina a partir de un análisis de un análisis de un sistema, de una curva de equilibrio de fases, que es como la que tenemos aquí, que es muy recurrente en análisis cuando se ve termodinámica, ¿sale? Donde precisamente vemos la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado, donde se juntan estas dos líneas exactamente en la parte más alta del domo, es donde tenemos el punto crítico, ese mentado punto crítico, ¿vale? Entonces, estábamos hablando, o les hacía el comentario precisamente, de que un gas ideal, la ecuación de un gas ideal se puede aplicar a sistemas que se trabajen a presiones bajas y temperaturas altas. Y aquí podemos ver precisamente cómo es de que si tú manejas un sistema a presiones bajas, cada una de estas líneas se les llama isóbaras, chicos. Son líneas a presión constante, ¿sale? Y a temperaturas altas, ¿sale? En esta parte de acá arriba tengo una región de temperaturas altas, como pueden ver. Los errores van a disminuir bastante utilizando mi ecuación del gas ideal, ¿sí? Pero si estoy trabajando en regiones con presiones altas, estas líneas a presiones altas y temperaturas bajas, voy a tener errores muy grandes que pueden llegar hasta arriba del 271%, como podemos ver en esta zona, ¿sí? Que pues ya sería una desviación abismal. Pero pues para eso podemos utilizar, ¿qué quiere decir? ¿Que la ecuación de estado del gas ideal no sirve? Pues de hecho, en todas las otras ecuaciones de estado se basan de la ecuación del gas ideal, nada más se le van agregando términos, ¿sale? Las cosas que no tomen en cuenta. Pero hay una expresión modificada del gas ideal que le agregan un término que se llama factor de compresibilidad, que se le conoce como Z, este factor Z que tenemos aquí. Entonces, ese factor Z, chicos, se puede obtener a partir de un montón de experimentos diferentes, ¿sale? Ahorita vamos a ver precisamente cómo se lee y cómo se obtiene, ¿vale? Entonces, miren, aquí tenemos esta gráfica que tenemos por acá. Vamos a leer este texto que tenemos por aquí. Miren, el factor Z para todos los gases es aproximadamente el mismo a iguales presiones y temperaturas reducidas, ¿sí? Entonces ahorita se preguntarán, ¿qué es una presión y una temperatura reducida, profe? Ahorita vamos a ver la definición, lo cual recibe el nombre de principio de estados correspondientes, ¿sale? Aquí está, miren, la definición de una presión y una temperatura reducida es la siguiente. Una presión reducida se define como la presión a la que se encuentre tu gas, ¿sale? La presión a la que se encuentre tu vapor, ¿sale? Dividida entre la presión crítica, ¿vale? Acuérdense que la presión crítica es este punto que está aquí, ¿sí? Y la temperatura reducida, por lo tanto, va a ser la temperatura a la que se encuentre tu sistema, o tu vapor, dividida entre la temperatura crítica, ¿sale? Que sería en este punto de aquí. Cabe resaltar que todos los gases tienen una temperatura crítica y una presión crítica diferente. Es como el ADN del compuesto, por así decirlo. Todos son diferentes, ¿sale? No hay ninguno que tenga las mismas propiedades críticas. Eso es lo que diferencia a un gas de otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtienen ese factor Z? Pues se hacen experimentos donde se obtienen estas gráficas que tenemos aquí, ¿sale? Donde precisamente aquí podemos ver que correlacionan el factor Z, el factor de compresibilidad, con respecto a la presión reducida para diferentes gases a diferentes temperaturas reducidas. Cada una de estas líneas es una línea a una temperatura reducida diferente. Esta línea de aquí es una línea a temperatura reducida de 1, esta línea de aquí es una línea a temperatura reducida de 1.1, esta línea de aquí es una línea a temperatura reducida de 1.2, etcétera, etcétera. Y así seguimos para arriba, ¿sale? Se fijan que
los gases siguen un comportamiento análogo. Estos puntitos que pueden ver en esta gráfica representan cada uno de distintos gases, ¿sale? En este caso, las X representan metano, los círculos etileno, los triángulos etano, y así nos podemos ir para los diferentes gases. ¿Se fijan que siguen un mismo comportamiento análogo todos? ¿Vale? Siguen un mismo comportamiento, pero tienen valores diferentes cada uno, ¿sale? Entonces, si tú quisieras calcular en un sistema, tú tienes un sistema, vamos a decir que vamos a modelar el metano. Vieron que el metano tiene una muy alta desviación con respecto a la idealidad en una de las figuras que les puse al inicio de la presentación. Entonces, si tú quisieras calcular el factor de compresibilidad para metano a ciertas condiciones termodinámicas, lo primero que tienes que hacer, chicos, lo primero que tienen que hacer es irse a cualquier libro de termodinámica o en internet buscar cuál es el punto crítico y la temperatura crítica del metano. Las van a encontrar y esas son constantes, ya son condiciones críticas, son constantes, las encuentran. Una vez que las encuentren, ustedes tienen que conocer la presión o la temperatura de su sistema. Bueno, de hecho, pues tienen que conocer las dos, ¿sí? Entonces van a calcular la presión reducida y la temperatura reducida. Una vez que tú tienes la presión reducida, supónganse que su presión reducida le salió igual a 3. Entonces me ubico en este punto 3. Y supónganse que su temperatura reducida le salió de 1.2. Entonces voy a tener que subir aquí y voy a tener que ver esta línea donde corta con la temperatura reducida de 1.2 y sería en este punto. Esta línea de aquí es la línea para una temperatura reducida de 1.2, entonces cortaría en este punto. Entonces, ¿cuál sería el factor de compresibilidad para ese gas que yo tengo? Suponiendo que es metano, ¿verdad? Estoy haciendo una suposición aquí. Pues nada más lo voy a leer precisamente del eje de acá. Me voy a mover de manera horizontal hasta llegar al eje vertical y tendría un valor de Z de alrededor de 0.55, ¿sale? Y así es como leería mi valor de Z. Espero que haya quedado claro, chicos. A lo mejor con un ejemplo ya va a quedar esto. Pero es bastante sencillo poder aplicar esto. Es muy sencillo. Lo difícil vendría cuando te sale como, por ejemplo, una temperatura reducida que no esté aquí. Por ejemplo, si a ti te da una temperatura reducida de 1.4. Se fijan que yo tengo aquí esta línea de temperatura reducida de 1.3 y tengo esta línea de acá de temperatura reducida de 1.5. Pues, bueno, ustedes no la pueden ver. Ahí está, de 1.5. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendrían que trazar ustedes al tanteo una línea de temperatura reducida de 1.4. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues vea la tendencia. Una línea de temperatura reducida de 1.4 tendrá que estar entre 1.3 y 1.5 y tendrá que tener una tendencia más o menos como la que estoy poniendo en el cursor, ¿no? Tendría que empezar desde aquí, iría más o menos por aquí, así, y después subiría hacia acá, ¿sale? Entonces, el problema de precisamente leer de este tipo de gráficas es de que pues el resultado que te va a dar de la lectura pues va a depender de qué tan bueno seas para leer de este tipo de gráficas, ¿sale? Entonces, pues no es un método que se recomiende mucho, es mejor utilizar expresiones, ¿sí? Pero pues, pues solamente para que aprendan a utilizar este tipo de gráficas y para que aprendan a leer de ellas, ¿vale? Entonces vamos a seguir. Ya más adelante veremos tal vez algún ejemplo de eso. Son bastante interesantes, van a ver. Vamos a hablar ahora sobre propiedades, presión, volumen y temperatura, ¿vale? Vamos a empezar ya a ver cómo es que se obtuvo la expresión del gas ideal. Vamos a ver la ley de Boyle, la ley de Charles, la Gay-Lussac y la ecuación de estado ecuación de estado general, ¿sabes? La ecuación de estado del gas ideal. Entonces vamos a ver cuál es la ley de Boyle. Chicos, esto ya lo han visto hasta la eternidad, o sea, esto de aseguro es como la tercera vez que ven estas cosas. Porque pues esto lo ven desde la secundaria, esto lo ven en la prepa, ¿sale? O supongo que lo deben de ver, o lo debieron de haber visto, ¿sale? Como diría mi profesor de química de la universidad, esto es química de kinder, ¿vale? Pero para que no se acuerde, pues de todas maneras lo vamos a ver aquí todo, ¿sí? Aquí lo tenemos que ver todo. Nada más ténganme paciencia para las personas que ya sean expertas en este tema, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice la ley de Boyle. La ley de Boyle relaciona la presión y el volumen de un gas, ¿sale? Este tipo encontró que precisamente la presión y el volumen se relacionaban de esta manera. ¿Qué quiere decir? De que si a un gas
yo le modifico su volumen, o sea, si aumento su volumen, el gas disminuirá su presión. Y lo podemos saber aquí. Y él encontró que había una proporcionalidad en esto. Entonces encontró que precisamente el producto presión por volumen era igual a una constante. ¿Vale? Eso es lo que encontró este Boyle. Que precisamente la presión, en este caso, sería inversamente proporcional, porque de aquí despejamos el volumen, la presión sería inversamente proporcional a una constante dividida sobre el volumen, ¿sale? Entonces a esto le llamaron ley de Boyle, precisamente por esta persona que descubrió este fenómeno que ocurría con los gases. A la inversa, si yo disminuyo el volumen de un gas, la presión de ese gas tendrá que aumentar, ¿sale? Y aquí tenemos la correlación muy facilita. Ojo, llevando a cabo este proceso, pero a temperatura constante, ¿vale? Eso es muy importante, porque si tú modificas el volumen, además de modificar la presión, también se va a modificar la temperatura, pero si tú estás constantemente sacando calor del sistema para que la temperatura se mantenga constante, pues va a ocurrir exactamente esto, ¿sale? Entonces, esta es la mentada ley de Boyle, que no se les olvide, chicos. Bueno, pues realmente la mera buena es la cuestión del gas ideal, ¿vale? Pero pues es para que sepan algo de historia, de dónde viene. Esta se le llama ley de Boyle, donde K es una constante a una temperatura específica para una cantidad de gas, ¿sí? Ojo con eso. Esta K depende de la temperatura. Vamos a ver una relación acá. La ley de Boyle significa que si se conoce el volumen de un gas a una presión dada, se puede predecir el nuevo volumen si cambia la presión, ¿vale? Siempre que ni la temperatura ni la cantidad de gas cambie. Eso es importante. Tiene que ser un sistema que sea cerrado, ¿sale? Para que no haya entrada ni salida de gas. Entonces, ojo con eso. Esta ley de Boyle te puede servir para precisamente encontrar a partir de un cambio de presiones o un cambio de volúmenes en un proceso, calcular el cambio de presiones, o viceversa, a partir de un cambio de presiones, calcular un cambio de volúmenes para un proceso a temperatura constante, ¿sale? Y también donde la cantidad de gas se mantenga constante, que tiene que ser un sistema cerrado, donde no haya entrada ni salida de materia. Entonces, nos quedaría esta expresión, ¿vale? Esta expresión que tenemos por aquí. Es importante, ¿sale? Esa expresión es importante. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Muy facilito. Muy facilito. Miren, tenemos aquí que el freón 12, nombre común para esta molécula, ¿sale? Que de hecho es el difluoruro dicloruro de carbono. ¿Sí? Creo que sí. Se utiliza de manera amplia en los sistemas de refrigeración, o no sé si todavía se utiliza. Según yo tengo entendido, esta molécula se dejó de utilizar porque dañaba mucho la capa de ozono, pero en la actualidad ha sido reemplazada por otros compuestos que no conducen a la descomposición del ozono, exactamente, protector de la atmósfera superior. Considero una muestra de 1.5 litros de freón 12 gaseoso a una presión de 56 torr. La presión... Si la presión cambia a 150 torr a una temperatura constante, el volumen del gas aumentará o disminuirá, chicos. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas? ¿Vale? Hay que analizar esto, ¿sí? Nos están diciendo que tenemos una muestra de freón que están contenidos en un volumen de 1.5 litros. Ustedes no vean esta solución, chicos. No vean la solución. Entonces, al inicio, a este volumen tienen una presión de 56 torr. ¿Qué es lo que le hago? Aumento la presión. Si yo le aumento la presión, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a pasar con el volumen de mi gas? Vamos a ver esta gráfica que tenemos por acá, esta figura. ¿Qué pasa si yo aumento la presión de un gas? ¿Vale, chicos? ¿Qué es lo que le pasará entonces al volumen? Si yo aumento la presión de un gas, el volumen tendrá que disminuir, ¿vale? Volúmenes pequeños le corresponden presiones altas. Presiones altas, volúmenes pequeños. Volúmenes grandes le corresponden a presiones bajas, ¿vale? Entonces, y creo que es bastante lógico. Utilicen un poquito su lógica, ¿sale? Entonces, si ustedes comprimen un gas, la presión de ese gas va a aumentar. Si ustedes expanden un gas, precisamente, pues la presión de ese gas disminuirá, ¿sale? Entonces, bien facilito. ¿Cómo hacemos este cálculo? Pues como se trata de un proceso en un sistema cerrado en el que se supone que la temperatura es constante, porque de hecho se los dicen en alguna parte de ahí, si mal no recuerdo,
A una temperatura constante. Ahí está, es un proceso a temperatura constante. Agarro mi ecuación de la ley de Boyle. ¿Qué me dice mi ecuación de la ley de Boyle? Me dice que el producto presión-volumen 1 en el estado 1 inicial debe de ser igual al producto presión-volumen en el estado final, después de que hice el proceso. Entonces, en el estado inicial, ¿cuáles eran mis condiciones? Las condiciones de mi gas. Mi gas se encontraba a un volumen de 1.5 litros y tenía una presión de 56 torr. Entonces, ¿cuáles son mis condiciones en el estado final? O sea, en el estado 2. En el estado 2 yo conozco la presión, pero no conozco el volumen. Y de hecho, ¿qué me preguntan? ¿Cuál es el volumen? ¿Sale? Pero bueno, primero me preguntan, ¿aumentará o disminuirá el volumen? Pues creo que si aumento la presión es bastante lógico saber de que el volumen de mi gas tendrá que disminuir. Entonces, ¿cuánto disminuye? ¿Cuál será ese nuevo volumen? Pues bien facilito. Vamos a calcularlo. Agarro mi ecuación y voy a despejar, ¿qué? Pues voy a despejar el volumen 2. Creo que es bastante claro. Entonces agarro mi expresión y voy a despejar el volumen 2. Entonces me va a quedar que este término lo pasamos dividiendo a todos estos términos de acá, ¿sí? Muy sencillo. Así. Entonces, ¿cuánto vale la presión 1? Pues la presión 1 vale... Bueno, esto lo vamos a poner, si quieren, sustituyendo los valorcitos. ¿Cuánto vale la presión 1? Pues vale 56 torr, ¿verdad? 56 torr. Acuérdense que torr son unidades de presión. ¿Cuánto vale mi volumen 1? 1.5 litros, ¿verdad? Ahí está. ¿Y cuál es mi presión al final de mi proceso de compresión? Porque pues es una compresión, porque estoy aumentando la presión de mi gas. Fue de 150 torr. Entonces, en teoría... ¡Oh, Dios mío! Ahí está. En teoría, cuando ustedes sustituyen estos valores, les debería dar este resultado de acá. ¿Vale, chicos? Entonces, inténtenlo en sus calculadoras porque ya ven que su profe pues, se suele equivocar a veces. ¿Sí? Entonces nada más es multiplicar 56 torr multiplicado por 1.5 y dividido entre 150 y les debería dar el resultado de 0.56 litros. Aquí, esa M donde está. Y ahora se preguntarán, profe, ¿y por qué salen litros? Pues acuérdense, el análisis de dimensiones. Estos torr con estos torr se cancelan y ¿qué me quedan? Me quedan litros. Entonces son 0.56 litros efectivamente. Si yo aumento la presión de un gas, su volumen va a disminuir, ¿vale? Eso es lo que me dice la ley de Boyle. Creo que es bastante sencillo. No creo que tengan mucho problema con esto, ¿vale? Es bastante, pues es un despeje meramente. No creo que haya habido tanto problema. Igual si hay preguntas, pues me lo dejan en la parte de los comentarios. Vamos a analizar este otro. Chicos, yo voy a ir resolviendo los ejercicios, pero, por favor... quiero que vayan pausando ustedes el video y lo intenten por ustedes mismos, ¿vale? Ustedes intenten hacer los ejercicios que vamos a ir resolviendo, porfa, inténtenlos hacer primero ustedes, ¿vale? Ya si no puede, entonces ya vean la solución que le voy a dar, ¿sí? Entre ustedes agarren su libreta y ahí se supone que ya iría en estas partes tomando sus notas, trate de resolver el ejercicio usted solito. Si no puede resolver el ejercicio usted solito, pues ya entonces vea cómo lo voy a solucionar en este momento. Entonces vamos a leer, si pausaron el video, entonces les digo, pausen el video e inténtenlo ustedes. Si no pudieron resolverlo, pues entonces ya despausen el video y síganlo viendo, ¿vale? Entonces vamos a resolverlo. Entonces, una muestra de neón que se va a utilizar en un letrero contiene un volumen de 1.51 litros a una presión de 635 torr. Calcula el volumen del gas después de que se bombea en los tubos de vidrio del letrero, donde una muestra... Calcula el volumen de gas después de que se bombea en los tubos de vidrio del letrero, donde muestran una presión de 785 torr. ¿Qué quiere decir? De que vamos a calcular el volumen para esta presión. De hecho, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Voy a agarrar mi expresión de acá. De hecho, voy a agarrar las dos. ¿Vale? Voy a agarrar esta y voy a agarrar esta y me las voy a traer para acá. Porque el análisis es exactamente lo mismo. Está súper facilito, chicos, ¿sí? Voy a agarrar mi expresión de la ley de Boyle. Esta de aquí, ¿vale? Que me dice que la presión en el estado 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿sí? ¿Qué me piden calcular? El volumen para un sistema que tenga esta presión, ¿sale? Entonces, en el estado 1 yo tengo
ese gas neón precisamente está en un volumen de 151 litros y está a una presión de 635. Entonces aquí, ¿qué sería? Ah, pues ¿cuál es mi presión 1? Mi presión 1 es de 635 y mi volumen 1 es de 151. 1.151. ¿Cuál es mi presión en el estado final? Ah, mi presión en el estado final es de 785. ¿Vale? Bueno, se supone que sería en otro sistema diferente, pero igual es el mismo análisis. Entonces, ¿cuánto me da mi volumen? Ah, pues nada más sería el producto de 635, ¿vale? Vamos a ver si estamos bien. 635 por 1.51 dividido entre 785 y nos da un resultado de 1.22 litros efectivamente. Fíjense en el análisis de dimensiones porque es algo que le checo mucho en sus exámenes, por favor, chicos, para que no se les vaya a pasar. ¿Sí? Entonces, los TOR con los TOR se cancelan y ¿qué me quedan? Me quedan litros. Entonces, las unidades del volumen serán en litros, ¿vale? Entonces, espero que no haya quedado duda con y espero que lo hayan podido resolver ustedes solitos en sus casitas, ¿sí? Es muy, muy sencillo, ¿va? Vamos a analizar este otro de acá. Aquí, en este punto, pause el video e intente hacerlo por usted solito. Si no puede hacerlo usted solito, continúe viendo el video, ¿sale? Vamos a resolver este otro. En un motor de automóvil, la mezcla gaseosa de combustible-aire entra al cilindro y es comprimida por un pistón en movimiento antes de que se encienda, ¿sí? Así es como funcionan los motores de sus automóviles, ¿sale, chicos? En cierto motor, el volumen inicial en el cilindro es de 0.725 litros. Después de que el pistón se mueve hacia arriba, el volumen es de 0.075, ¿sale? Aumentó 0.025 litros el volumen, ¿va? La mezcla de combustible aire tiene inicialmente una presión de 1 atmósfera de presión, ¿vale? Condiciones atmosféricas, ¿vale? A la que estamos ahorita a 1 atmósfera de presión, ¿sí? Entonces nos pide calcular la presión de la mezcla de combustible aire cuando el pistón se encuentra comprimido, suponiendo que la temperatura y la cantidad de gas permanece constante, ¿vale? Entonces, estas son suposiciones. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Me están pidiendo calcular la presión. La presión cuando tengo este volumen. Entonces, pues bien facilito. Me acuerdo de la expresión de la ley de Boyle que tenemos por acá, ¿sí? Que me dice que el producto presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. Entonces, agarro mi expresión y me la traigo para acá para trabajar con ella. Me la traigo para acá. Déjame ver si esto no está muy grande. Ah, sí está muy grande. Déjalo muy chiquito para que no me estorbe. Aquí está. Listo. Entonces agarro mi expresión y me la traigo para acá, ¿sí? ¿Qué me está pidiendo? Calcular la presión, ¿sale? Entonces necesito calcular la presión final, ¿sale? O pudiera ser la presión inicial, como ustedes gusten, ¿sí? Da lo mismo, el chiste es que tienen que ser pares. Entonces, vamos a calcular la presión. Entonces de aquí yo nada más voy a despejar presión, muy facilito. Voy a despejar la presión, entonces para despejar presión nada más pasamos al denominador el volumen número 2, ¿verdad? Este volumen lo pasamos para acá. Ahí está, así de fácil. Entonces, vamos a sustituir términos. En mi sistema al inicio, se encontraba a una presión de 1 atmósfera, ¿sale? Y esa presión de 1 atmósfera, ¿a qué volumen le corresponde? Vamos a ver. En cierto motor, el volumen inicial en el cilindro es de 0.725 litros. Entonces tendrá que ser este volumen, 0.0725 litros, ¿sale? Porque a este volumen le corresponde esta presión, porque es al inicio del proceso, ¿sí? Dice que después el pistón se mueve hacia arriba y el volumen es de 0.075 litros, sería el volumen final, y queremos saber a este volumen qué tanto se presionó el cilindro, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí, déjeme ver, o les miento, vamos a ver. Dice, la mezcla de combustible aire tiene inicialmente una presión de 1 atmósfera, ¿vale? Calcula la presión de la mezcla de combustible aire comprimida, suponiendo que la temperatura, la comprimida, ¿sale? Entonces, este volumen no le corresponde a esta presión, chicos. Este volumen es al inicio, antes de que se comprima. Y aquí tiene que ir el volumen final, el volumen del gas comprimido, que sería 0.725 litros, ¿sí? Sí, es bastante sencillo, miren. Este volumen es antes de que se comprima. Porque dice, después de que el pistón se mueve hacia arriba, el volumen es de 0.075, ¿sí? Entonces vamos a ver de cuánto nos da el resultado.
Vamos a ver, sería una atmósfera por 0.75, pues 1 por eso, ¿no? Nada más sería la división de 0.75 entre 0.725. Vamos a ver de cuánto nos da el resultado. Oh, Dios mío, creo que les acabo de mentir, porque sí aumenta. ¿Sale? Vamos a ver si al revés, de 0.25 entre 0.75. ¿Vale? Aquí de hecho, ya vi. Es que aquí es 0.725 y aquí es 0.075. Perdón, chicos. Aquí no había visto esto. ¿Cuál es el volumen más grande? Pues es este de aquí, ¿verdad? Entonces, este volumen iría aquí y acá iría. Aquí sería 0.25 porque es el volumen antes de que se presione. A este volumen le corresponde esta presión porque en ese momento no estaría presionado ese gas. ¿Sale? Y aquí sería el volumen una vez que se presionó. El volumen una vez que está presionado es un volumen más pequeño. ¿Sale? Entonces les quedaría de esa manera. Ahora sí vamos a hacerlo. Sería, a esta presión tengo este volumen. Es cuando el pistón se encuentra totalmente expandido. Y después de que se presiona, el volumen se comprimió de 0.725 a 0.075. Entonces vamos a hacer el cálculo. Sería 0.725 entre 0.075. Y eso nos da un resultado de 9.666 periódico, que podemos redondearlo como 9.7, ¿sale? ¿En qué unidades? Atmósferas. ¿Por qué atmósferas? Porque los litros con los litros se cancelan y nada más me quedan atmósferas. Entonces, esta será la presión que estaría experimentando el gas dentro del émbolo en el motor, ¿sale? Una vez que se presiona, ¿sale? Una vez que se presiona ese gas, suponiendo que el proceso se lleva a cabo a temperatura constante. Ojo con eso, es muy importante, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora otra ley, ¿vale? Espero que haya quedado claro cómo se aplica la ley de Boyle, ¿vale? Es bastante sencillo. Si se dieron cuenta, no veo mucha complicación en ella, ¿no? Pues nada más aplicar la fórmula y ya, ¿vale? A lo mejor lo difícil es nada más el análisis de la lectura del texto, como en el otro, ¿vale? Y que me equivoqué por un 0 ahí, yo también. Vamos a ver la ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? ¿Vale? Dice lo siguiente: la proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura en grados Kelvin. Acuérdense que cuando trabajamos con ecuaciones de estado, tenemos que trabajar con unidades o con propiedades absolutas, ¿sale? Tiene que ser temperatura en Kelvin y presiones absolutas, ¿sale? Entonces, se representa por medio de la ecuación conocida como ley de Charles. ¿Qué encontró este señor? Encontró que había una proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumentaba, él encontró que si... A ver, ¿cómo lo podemos ver aquí? Sí, encontró precisamente que había una proporcionalidad entre el volumen y la temperatura y lo podemos ver aquí. Él vio que si aumentaba la temperatura de un gas, ¿vale? Si aumentaba la temperatura de un gas, aumentaba también su volumen de manera proporcional, ¿sale? Acuérdense que para quitar la proporcionalidad de una ecuación tenemos que agregar una constante y esa constante la nombró B, ¿sale? Entonces encontró precisamente que tanto el volumen como la temperatura de un gas se comportan de manera proporcional, ¿sale? Y encontró precisamente que eran proporcionales y pues para quitar el símbolo de proporcionalidad siempre tenemos que agregar una constante en nuestra ecuación. Esa constante es B, pero esa constante no era del todo constante, sino que dependía también depende del tipo de gas y la presión, ¿sale? Este análisis, ojo, se hace a presión constante. Eso es lo importante. Entonces, esta B es función de la presión, porque si yo cambiaba la presión, iba a cambiar este valor de B. Esto es lo que encontró este señor Charles, ¿sale? Y lo definió como la ley de Charles. Vuelvo a repetir, encontró que el volumen era proporcional a la temperatura en un gas, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos un proceso a partir de la ecuación de Charles, ¿sale? Podemos igualar ambas ecuaciones a partir de la constante de proporción. Entonces, si yo despejo de la ecuación de acá esta B para un proceso y yo despejo la B también para otro proceso del mismo gas, yo puedo igualar estas dos ecuaciones y me queda de la siguiente manera. Como igual que con la de Boyle, ¿sale? Que puedo calcular para un proceso los cambios de presión y volumen, pues con la ecuación de Charles yo puedo
calcular para un proceso los cambios de temperatura y volumen, ¿sale? Así de sencillo. Entonces, a partir de esto vamos a hacer unos análisis de algunos ejercicios, chicos, ¿vale? Entonces, vamos a analizar este ejercicio de aquí y en esta parte es donde les digo, los invito, chicos, pausen el video y traten de resolver por ustedes solitos el ejercicio. Si no puede resolverlo por usted solito, regresa y vemos la solución, ¿vale? Y esto también lo hago para que lo vayan haciendo en sus apuntes, para que tengan su portafolio de evidencias, chicos, ¿sí? Que no se les pase. Entonces, vamos de la mano todos. Acuérdense que esto es como si estuviéramos en la clase. Son ejercicios que se verían en clase. Vamos a analizar este ejercicio entonces. Ok, vamos a leerlo y lo analizamos. Dice, se recolecta una muestra de 2 litros de aire a 298 Kelvin. Y después se enfrían a 278 Kelvin. La presión se mantiene constante a una atmósfera durante este proceso. Nos preguntan, ¿el volumen aumenta o disminuye? Después nos dicen, calcule el volumen del aire a 278 grados Kelvin. Entonces, sin hacer ningún cálculo, vamos a decir si el volumen aumenta o disminuye. Entonces, dice, se recolecta una muestra de 2 litros de aire a 298 grados Kelvin y después se enfría a 278 Kelvin, ¿vale? ¿Qué le va a pasar a ese aire que está ahí? ¿Va a aumentar su volumen o va a disminuir? Bien facilito, chicos. Analicen, como por ejemplo, analicen un globo. Los globos que ponen en las fiestas, ¿sale? Hagan de cuenta que, pues, su hermanito cumpleaños y pues ya están inflando globos, ¿no? Entonces pasa la fiesta, ¿vale? Y en la mañana se levantan y están los globos por ahí regados en la casa, ¿no? Un globo se quedó en el patio, supongamos, y pues en la noche hizo frío, ¿sale? Supongan que nada de ese aire que estaba dentro del globo se pudo salir del globo, porque pues sí hay pérdidas de aire, ¿no? En el globo. Pero supónganse que no hubo pérdida de aire. ¿Cómo está el globo en la mañana? Pues el globo va a estar más chiquito, ¿verdad? De como lo tenían cuando lo inflaron. Precisamente va a estar más chiquito, chicos, porque cuando tú disminuyes la temperatura de un gas, su volumen también disminuye, ¿sale? Así de sencillo. Si tú aumentas la temperatura de un gas, ese gas se va a expandir, aumenta su volumen, ¿sí? Así, o sea, lo ven ustedes a diario, está enfrente de nuestros ojos, pero a veces no hacemos ese análisis, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esta muestra de gas, de aire, que ocupaba un volumen de 2 litros a esta temperatura, si tú lo enfrías, el volumen final deberá de ser menor a 2 litros. No sé cuánto, pero sé que deberá de ser menor. Y de hecho aquí lo pueden ver en la solución, ¿sí? Pero irremediablemente tiene que ser menor si se lleva a cabo ese proceso a presión constante. Ojo con eso. Entonces vamos a verlo. Entonces, ¿el volumen aumenta o disminuye? La respuesta es disminuye, ¿sale? Si tú disminuyes la temperatura de un gas y lo haces a presión constante, el volumen irremediablemente tendrá que disminuir. ¿Qué tanto? No lo sé, vamos a verlo. Entonces me voy para acá y agarro mi expresión de la relación de Charles, o también se le conoce como el de Gay-Lussac, ¿vale? Charles para los cuates, ¿sí? Entonces agarro mi expresión y ¿qué me piden calcular? El volumen, ¿sale? El volumen en el estado final, que sería este volumen de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Un pequeño despeje muy facilito. Vamos a despejar esta temperatura que está aquí en el denominador, lo vamos a pasar al lado izquierdo al numerador, ¿sale? Es un despeje algebraico muy sencillo. Creo que ya todos son expertos en esto, ¿vale? Creo que no debería de haber problema en esta parte, ¿sí? Entonces, nada más que hacemos, sustituimos datos. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el volumen al inicio, que son los 2 litros, multiplicado por la temperatura al final, que serían 278 grados Kelvin. Ojo aquí, el ejercicio ya nos está dando la temperatura en grados Kelvin, ¿sale? Se portaron chido y dijeron, pues dale la temperatura en grados Kelvin, pero si nos hubieran dado la temperatura en grados centígrados, tendríamos que hacer la conversión de grados centígrados a grados Kelvin, que es muy sencilla, nada más le sumamos más 273 y se acabó, ¿sale? Pero eso ya lo veremos en un ejercicio que ya nos den temperatura en grados Kelvin. Es conversión de unidades, chicos, no es nada de otro mundo. Entonces nada más sustituimos aquí y si se fijan en teoría,
estos Kelvin con estos Kelvin deberían de cancelarse. Entonces vamos a hacer este producto y esa división para ver cuánto nos da. Sería 2 por 278 dividido entre 298. Y los invito siempre a corroborar mis resultados porque a lo mejor algunas veces tengo mal esto, pudiera ser. Y ahí me da de 1.865. Supongo que el resultado aquí lo redondeé, ¿sale? Entonces 1.865 lo podemos redondear a 1.9, ¿sale? Entonces si alguien se quiere ver acá muy pro, pues me pone 1.865 con más decimales. Aquí le estoy poniendo en la manera el resultado ya reducido, ¿sale? Y con esto quiero llegar a otra cosa, chicos. No se enajenen con que les tenga que salir exactamente el mismo resultado que yo. Por lo general las soluciones que yo pongo en las diapositivas son ya resultados redondeados, ¿sí? No les tiene que dar exactamente lo mismo. Tiene que estar muy parecido, ¿vale? Porque a veces yo redondeo los resultados, ¿sí? Ok, entonces espero que haya quedado entendido esta parte. Entonces vamos con otro ejercicio, muy facilito, van a ver. Tenemos este otro ejercicio aquí, ¿vale? Los invito, chicos, a que en este momento pausen el video e intenten en sus libretas hacer este ejercicio, ¿sí? Muy facilito, inténtenlo. Si no pueden resolverlo, regresan al video. Entonces vamos a resolverlo. Una muestra de gas a 15 grados centígrados y una atmósfera tiene un volumen de 2.58 litros, ¿sí? A continuación, la temperatura se eleva a 38 grados centígrados y la presión permaneció constante. Una atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que estamos realizando un proceso de enfriamiento de manera isobárica, ¿sale? A presión constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como es un proceso a presión constante, yo puedo utilizar la ecuación de Charles, ¿sí? Entonces, ¿qué me piden calcular? Calcular el nuevo volumen y me preguntan antes de hacer los cálculos, ¿sale? ¿El volumen del gas aumenta o disminuye? Vamos a ver. Mi gas al principio está a 15 grados centígrados y tiene un volumen de 2.58. ¿Qué le hago al gas? Voy a aumentar la temperatura del gas, ¿sale? Si yo aumento la temperatura de un gas, ¿qué es lo que le pasa al gas? Se expande, ¿verdad? Por lo tanto, el volumen al final, no sé cuánto es, pero sé que tiene que ser más alto de 2.58. Es lo único que les puedo asegurar. Que el resultado debe de ser más de 2.58. ¿Qué tanto más? No lo sé. Ahorita lo vamos a hacer. Bueno, sí lo sé. Aquí está, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el cálculo, ¿vale? Entonces, si se fijan, pues efectivamente es lo mismo que tenemos acá, lo mismo, las mismas ecuaciones, ¿sale? Entonces agarro mis expresiones y me las traigo para acá, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice mi ecuación de Charles? Que es la relación volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Conozco el volumen al inicio? Sí. ¿Conozco la temperatura al inicio? Sí. ¿Conozco qué otra cosa? ¿La temperatura al final? Sí. Pero no conozco el volumen al final y efectivamente es lo que me están preguntando en mi ejercicio. Entonces yo despejo el volumen final y me queda esta expresión que tenemos aquí. Nada más que no tendría estos datos, ¿verdad? Tienen que ser datos diferentes. Ojo aquí, chicos. La temperatura que me da este ejercicio, ¿en qué unidades está? Está en grados. Oh, Dios mío. La temperatura que me da el ejercicio está en grados centígrados. La temperatura en grados centígrados no es una temperatura absoluta, por lo tanto, yo no debo de utilizar esa temperatura para hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque me va a dar un resultado que no sería el resultado real, ¿vale? Ojo con eso. Muy importante, ¿sí? Siempre que utilices ecuaciones de estado, tienes que utilizar propiedades absolutas, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que las temperaturas deben estar en grados Kelvin o en grados Rankine. Para este caso vamos a convertir estos grados centígrados a grados Kelvin para poder utilizarlos en mi ecuación, ¿vale? Ustedes se pueden ir con la finta y sustituyen estos datos, pero no les va a dar el resultado real, ¿vale? Hay que convertir siempre estas temperaturas de grados centígrados a grados Kelvin, si se van a utilizar ecuaciones de estado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esa conversión? Bien facilita, ahorita van a ver. Para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, ¿sale? Utilizamos esta fórmula, ¿vale? Temperatura en grados Kelvin va a ser igual a 273. Si se quieren ver muy pro, le ponen .15. Si no, le dejen el 273. Más la temperatura
que tú tengas en grados centígrados. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, ¿cómo les va a quedar aquí? Ah, pues muy facilito. La voy a aplicar 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque yo tengo 2 temperaturas. Entonces, para la primera, ¿cómo me quedaría? Vamos a ver. Entonces, nada más pongo esto para que vean cómo se va a hacer el cálculo. Denme un segundito. ¿Sí? Así. Así. ¿Vale? Entonces, esta nada más la voy a hacer una copia. Copy-paste. Y la voy a poner aquí. Y copy-paste. Y esta otra la voy a poner aquí. ¿Vale? Entonces aquí voy a calcular mi temperatura 1 y aquí voy a calcular mi temperatura 2, ¿vale? Entonces aquí esta va a ser la temperatura 1, que debe de estar en grados centígrados, y esta va a ser la temperatura 2, que debe de estar en grados centígrados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? Ah, pues aquí me va a quedar muy facilito, profe, que va a quedar 273.15 más, ¿cuál es la temperatura 1? 15 grados centígrados. ¿Y acá cómo va a quedar, profe? Ah, pues muy facilito, serían 273.15 más, ¿cuál es la temperatura 2? 38 grados centígrados. Entonces vamos a ver cuánto nos dan las temperaturas 1 y 2 en temperaturas absolutas, ¿vale? Entonces vamos a sumar 273.15 más 15 grados centígrados. Esto me da igual a 288.15, pero estos ya son grados Kelvin, ¿vale? Vamos a ver la temperatura 2, cómo quedaría transformada. Serían 273.15 más 38 grados centígrados. Esto le da un resultado de 311.15 grados Kelvin, ¿vale? Entonces ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque ahora podemos sustituir estos valores que tenemos aquí. Ya los podemos sustituir en nuestra expresión. ¿Cuál es el volumen 1? Es de 2.58 litros. ¿Cuál es la temperatura 2? ¿Sale? Ah, pues la temperatura 2 es de 311.5 Kelvin. ¿Y cuál es la temperatura 1? Ah, pues la temperatura 1 es de 288.15 Kelvin, ¿vale? Entonces vamos a ver cuánto nos da este resultado de aquí. Vamos a ponerle 311.5 por 2.58. Oh, Dios mío. 2.58 y dividido entre 288.15, ¿vale? Entonces, eso nos da un resultado de 2.789, ¿sale? Que aquí lo redondeé y les puse un 2.79 litros, ¿vale, chicos? Este es un resultado redondeado, pero ya ese sería el resultado. Y como pueden ver, efectivamente, el volumen al final de mi muestra de gas aumentó su volumen. ¿Por qué? Porque aumenté su temperatura. Si aumento su temperatura, aumenta su volumen, ¿sale? Ojo con eso, para un proceso a presión constante, ¿sí? Y aquí, ¿qué otra cosa vimos en este ejercicio? Ah, que precisamente si ustedes utilizan... Bueno, es más, vamos a ver cuánto les da este resultado, ¿vale? Hagan el cálculo ustedes, pero aquí utilicen temperaturas en grados centígrados para que vean que no les va a dar el mismo resultado, ¿vale? Esto ustedes lo hacen en casita, ¿sale? Entonces, ojo, la parte importante de este ejercicio, además de que vimos el uso de la ecuación de Charles, perdón, la ecuación de Charles, es de que siempre que utilicen ecuaciones de estado, tienen que utilizar propiedades absolutas. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura debe de estar en grados Kelvin, ¿sí? ¿Cómo se calcula la temperatura en grados Kelvin? Con esta expresión, súper facilito. Las calculamos las temperaturas en grados Kelvin, las sustituimos y calculamos el volumen final, real, ¿sale? Y sería este de aquí. Y los invito a que lo intenten también hacer en grados centígrados para ver que les va a dar un resultado diferente, ¿sale? Nada más para que chequen que sí les da diferente. Porque a lo mejor algunos se va a ver con la pinta y va a decir, profe, pero ¿por qué da diferente si los Kelvin se cancelan, los grados centígrados se van a cancelar de todos modos? Sí, pero pues es una escala diferente, ¿sale? Porque no lo estamos multiplicando por algo, lo estamos sumando a algo, ¿sí? Por eso es diferente. Entonces nada más quiero que les quede porfas bien claro que cuando utilizamos estas ecuaciones, ya sea la de Charles, la de Boyle y la ecuación de estado, cualquier ecuación de estado, siempre tenemos que utilizar propiedades absolutas, ¿sale? Temperatura en grados Kelvin o en grados Rankine. No podemos utilizar temperatura en grados centígrados ni temperatura en grados Fahrenheit. Bueno, sí la pueden utilizar, pero les va a dar su resultado mal, ¿sale? Ojo con eso. Una cosa es poder, de que se puede, pero de hacerlo les va a dar su resultado mal, ¿sí? Entonces no lo hagan, ¿va? Entonces, vamos a continuar, chicos. Ok, entonces yo creo que vamos a cortar aquí este video, ¿vale, chicos? Intenten hacer los ejercicios que siguen, ¿sí? De todas maneras los vamos a resolver. Todos los vamos a resolver, chicos. Nada más los del problemario, pues claro que no, porque eso les tocan a ustedes. Pero para no hacer el video también tan largo, lo vamos a cortar hasta aquí y vamos a continuar la próxima clase resolviendo más de estos ejercicios. Los invito, chicos, por favor, a que ustedes solitos intenten resolver
todos los que vayan pudiendo, ¿sale? Antes de que vean cómo lo resuelvo yo, ¿sí? Entonces, porfas, ¿vale? Entonces, chicos, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, bye.